¿Saben que cuando vamos a celebrar el Día del Padre y el mejor Padre es nuestro Padre Celestial? You know, we're going to celebrate Father's Day, but the best Father is our Heavenly Father. Así que quiero que mientras revisamos esta palabra, So I want that as we are going through this word, entendamos que lo estamos honrando a Él. we would understand that we are honoring Him. Y padres, que cuando lo hacemos como Él dice, And that when we do things how He says, estamos diciéndole gracias Padre, we are saying, thank you, Father, porque lo estamos haciendo a tu manera. because we do things your way. Venimos hablando de los diseños de Dios para el reino, We have been talking about God's designs for His kingdom. porque lo que Dios quiere establecer es el reino de los cielos en la tierra. What God wants to establish is the kingdom of heaven on earth. El reinado A kingdom or to reign no se elige. is not something that is chosen. ¿Cuántos sabían eso? How many of you knew that? Se hereda, It is inherited. ¿ok? Okay? De hecho, si miramos el reinado cuando Dios lo estableció sobre el rey Saúl y el reino de Israel, As a matter of fact, if you look at kingdom dynamics or a reign or in a rule, when King Saul and King David, la gente no le dijo a Dios a quién querían por rey. the people did not tell God who they wanted as their king. Le dijeron que querían un rey, They did say they wanted a king, pero Dios les dijo quién era el rey. but God told them who would be their king. La Biblia dice que toda autoridad es impuesta por Dios. The Bible says that every authority is allowed or is placed by God. Entonces digan conmigo, el reinado viene de arriba. So say this with me, kingdom comes from above. La Biblia dice que Jesucristo es rey de reyes. The Bible says that Jesus Christ is King of kings. ¿Cuántos son reyes acá? How many of you are kings here? Porque Jesucristo es nuestro rey, Because Jesus our king. nosotros somos reyes. And because he is our king, we are kings as well, and we're inherited. O sea, en el reino no existe la democracia. Therefore, in the kingdom, there is no democracy. No se escoge al rey. You cannot choose your king. Se sucede generacionalmente al But it rey. is passed on generationally. No sé si ustedes siguen, hay ya muy pocos reyes aquí en el planeta I don't Tierra. know if you follow, but there is very little kingdoms that are still Hace on earth established. semana y media, 2 semanas, el rey Juan Carlos de Borbón abdicó al reinado en España. About a week and a half ago, the king of Spain, he declined or ¿Cuántos vieron la renounced noticia? to his kingdom. Y no se abrió elecciones. Vamos a ver quién es el siguiente rey. And they didn't open votes. They didn't say, okay, we're going to look at who would be the next king. Su hijo, No, it was passed on to his son automatically. que como siempre confundo los nombres, no voy a decir quién es, pero ustedes saben, el hijo del rey Juan Carlos. You know, but it was Juan Carlos' son, King Juan Carlos' son. Nuestra reina, la reina Isabel. Or our queen, Queen Elizabeth. No está todo el mundo que decir, ay, ¿quién va a ser la reina o el próximo Nobody's rey? guessing, oh, who's going to be the next queen or king. Ya se sabe, su hijo es el sucesor del trono. His son is the successor, her son Actually, is es su the nieto, successor ¿no? of the throne. And at this point, her grandson. Uy, qué buen ejemplo. ¿Y por qué es el nieto y no el hijo? Why the grandson and not the son? Ahí salió la predica. Oh, ¿Por I qué es got a el good nieto y teaching no el now. hijo? Why the grandson and not the son? Porque para que el hijo hubiera sucedido en el trono, Because for the son to have taken over the kingdom, tenía que vivir los principios de sucesión del he reino. had to live under the principles to receive that kingdom. Pero él le pareció más bacano But he thought it was nicer separarse de su esposa to divorce his wife y buscarse esta Camila. and to get with Camila. Aparte, el man es ciego. And he's blind. Entonces, inmediatamente perdió el derecho al trono. So he lost his right to the throne. Pero tampoco se llamó a elecciones. But didn't call to elections. Ay, cuando se muera la reina, Or when the queen dies, what's going to happen? Carlitos no da la talla. Carlos, it wasn't good. Entonces, ¿a quién montamos? Or Charles. Who are going to ¿Quién put in place? sigue en la cadena generacional? ¿Quién lo Who sucede? follows the generational chain? Who succeeds him? ¿Quién lo sucede? ¿Quién lo sigue? Who succeeds? Es You generacional. see, it's something generational, ¿Ok? right? Ese ejemplo cayó de perlas para entender que es And generacional. that example is a good one to understand that kingdom is something that goes generation to generation. Y eso no se lo inventaron los seres humanos. And that wasn't made up by human beings. Eso se lo inventó Dios. God invented this. Entonces, Therefore, al rey no lo escoge el pueblo. a king is not chosen by his people. Así que uno de los principios esenciales para preservar el reino Therefore, one of the essential principles to preserve the kingdom es transmitirle a quien le sigue los principios del reino. is to give and pass on to the one who follows the principles of the kingdom. De pronto, algunos de nosotros, por no decir todos, Maybe some of us, I don't want to say all, no hemos sido reyes
We have not been kings, ni en nuestra vida, not in our lives, ni en nuestro hogar, nor in our homes, ni en nuestros lugares de trabajo o nor estudio, in our workplaces or in our schools, menos en nuestra ciudad o en nuestro país, probably not in our cities or in our country, porque nuestros padres o abuelos no nos enseñaron los principios del reino. because our parents did not teach us the principles of the kingdom. Pero ahora que hemos sido restituidos en nuestra posición, But now that we have been restituted in our position, es nuestra responsabilidad it is our responsibility no solo apropiarnos del trono, not only to take possession of the throne, pero enseñarle a nuestros hijos esos principios but to teach those principles to our children para que ellos hereden el reino. so that they may inherit the kingdom. Todos los niños que vimos acá All the children we saw y here, todos los niños que podamos impactar con nuestras vidas and all of the children that we can impact with their lives, van a ser reyes o esclavos will be either kings or slaves, dependiendo de nosotros. depending on you. O les enseñamos los principios del reino Either you teach them the principles of the kingdom y van a ser reyes, and they will reign, o les enseñamos a ser esclavos, or you teach them to be slaves, esclavos del sistema financiero. slaves of the financial system. Entonces siempre van a vivir endeudados They en will tarjetas de always crédito, live in debt with credit cards, teniendo todo lo que quieren y no lo que pueden. having what they want and not what they can. Van a ser esclavos de sus placeres. They will be enslaved to their pleasures. Entonces si no la paso bien, entonces chao, me separo más bien. So if I'm not having exceeding fun, then I'm just going to get divorced, separated, because it's not good enough Si for esto me. no me conviene a mí, pues entonces voto por alguien así, todo lo que promueva sea antibíblico y desbarate el reino. Pero si a mí this no me isn't- conviene, pues If this isn't better for me or it doesn't make me feel better, then I'm going to vote for somebody who is actually hurting the kingdom and promoting things that are damaging. entonces quiero primero que todo establecer, ¿para qué somos padres? So first of all, I want to establish, why are we parents? What is the purpose of being parents? La razón esencial para la que Dios nos hizo padres es para preservar el reino de los cielos en la tierra. The main reason why God made you a mother or father is to establish you, To to establish and preserve preserve the kingdom. the kingdom on the earth. Para establecerlo y para preservarlo. To establish and to preserve the kingdom on earth. ¿Para qué eres padre? Why are Hombres, you a parent? para establecer y preservar el reino de los cielos. Establish and to preserve the kingdom of heaven on earth. Miren, si entendemos esa revelación, If we understand this revelation, padres, vamos a vivir el propósito por el que fuimos creados. as fathers, we will live in the purpose that we were made for. Nosotros somos padres para establecer y o preservar el reino de los cielos en la tierra. We were made fathers to establish and to preserve the kingdom of God on the earth. Para eso somos padres. That's why we are Y lo voy a parents. explicar. And I'm going to explain this. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6, muy famoso en esta congregación ese verso. We're going to the book of Malachi, chapter 4, verses 5 through 6. Último verso del Antiguo Testamento. This is the last verse of the Old Testament. Me parece que es muy importante porque fueron las últimas palabras de Dios antes de quedarse en silencio por más de 4 siglos. I think this is very important words. This was the last words that God spoke before he went silent for 400 years. Si usted se va a quedar callado por más de 400 años, lo último que diga debe ser muy relevante, ¿o no? If you're going to not speak for 400 years, if you're going to remain quiet, probably your last words are going to be the most important words you say. Mire, le voy a decir lo último. Look, this is the last thing I'm telling you. Tiene que ser muy importante lo último que uno dice antes It de quedarse has to callado be por 400 important años. if it's the last thing you want to say. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. O sea, eso es una advertencia. Eso es una orden. Eso no es una sugerencia. So Malachi 4, 5 through 6 says, see, I will send prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes, and he will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. Or else I will come and strike the land with total destruction. Así que es una orden, una advertencia bastante clara. Therefore, this is an order, it's a serious warning. No es, miren a ver si de pronto se pueden arreglar con sus hijos y con sus padres. God is not telling you, hey, figure it out. Maybe you can do better with your parents, or maybe you can do a better job with your children. Básicamente lo que está diciendo es o se restauran o se acaba todo. Basically, what he's saying, either you restore the relationship with your kids and kids with the parents, or I'm going to destroy everything. Por eso les digo, This is why I'm telling you. nuestra función como padres es Our job as parents is establecer o preservar el reino. to establish and to preserve the kingdom.
Y acuérdense, solamente hay dos reyes, Remember, there's only two kings. porque hay dos reinos, There's only two el kingdoms. reino de los cielos Either the kingdom of heaven o el reino de este mundo. or the kingdom of this world. ¿Ok? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores Who en los is the cielos? King of kings and the Lord of lords? Por supuesto el Padre, pero le entregó el reinado o lo delegó en su Hijo. The Father, and he delegated it to his son Jesus. Y lo hizo rey de reyes y señor de And he señores. made him King of kings and Lord of lords. ¿Cierto? Right? Temporalmente, ¿quién es el príncipe? ¿Quién está regulando, gobernando el reino de este mundo? Temporarily, who is the prince or who is governing over this world? ¿Quién? Satanás. Satan. Eso lo dice la Biblia. That's what the Bible says. Ah, pero Jesús va a venir y le va a arrebatar el reino. Sí. Oh, but Jesus will come and take the kingdom. Yes. Completamente, yes, así es. Yes, 100%. Pero es que no se trata de si Jesús va a ser rey o no, eso ya está decidido. But it's not about if Jesus will eventually be king or not. That's already decided. Eso ya está decidido. It is already decided. El problema no es de Jesús. The problem is not the Jesus, El whether problema es Jesus tuyo y mío. is going to do it or not. The problem is you and me. ¿Vas a ser tu rey, sí o no? Are you going to be a king, yes or no? Y quiero que entiendan algo. And I want you to understand something. La Biblia dice The Bible says que cuando Él venga, that when he comes, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. every single knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. ¿Sí o no? Yes or no? Imagínense esto. Imagine this. Jesús va a venir. Jesus will come. Va a venir ya no como hombre humilde despojándose de su deidad. He's not going to come as a humble man left behind his glory and all of that. Porque así vino para recuperarnos a nosotros nuestro estado de hijos. That's how he came to get for us our place as children of God. La Biblia dice que ahora vendrá como rey. But the Bible says that he will return in his glory as a king. Y aparecerá y todo el mundo lo verá. He will appear and everyone will see him. Los cielos se desgarrarán. The heavens will rip open Todos los elementos serán and everything shaken, will be shaken. estremecidos, toda la tierra. The whole earth shall be shaken. Y aparece Jesucristo And Jesus Christ will en show up toda su gloria. in all of his glory and splendor. Si era cierto, Some people are going to say, it was true. Él es el rey, Él es el He Señor. is the king, he is the Lord. Toda lengua se doblará. Yo creo que el susto. Every knee is going Digo, to toda bend. rodilla. Y la Right, lengua because they're también. scared. Él es el Señor. They say, oh, he was the Lord. O sea, todo el mundo lo va a admitir. Everyone will confess it. Todo el mundo lo va a reconocer. Everyone will acknowledge it. Pero solo aquellos que lo hayan recibido como rey y señor por fe Only those that receive them as Lord and King voluntarily by faith estarán con Él. will take part of his kingdom. Todos los demás All others, del susto van a caer de rodillas. they're going to fall on their knees, sure. Lo van a confesar. They will confess it, yes. Pero ya no hay nada que hacer. But there's nothing to do for them. Porque no era por vista, era por fe. Because it wasn't by sight, it was by faith. La salvación es por fe, no por You vista. see, salvation is by faith, not by sight. ¿La entendemos? Do you understand this? Ok. Now, Pero también dice la Biblia the Bible also says que Él va a venir a reinar that he will come to y reign que todo se va a sujetar a su and poder. that everything will be submitted under his power. ¿Cierto que sí? Doesn't it? El punto es Now, the point is, que si tú no vives los principios del reino ahorita por fe, if you are not living under the kingdom principles now by faith, finalmente los vas a vivir porque te toca, you will eventually live them because you have to. pero no entrarás al reino. But you will not enter the kingdom. Porque cuando el rey venga, Because when the king comes to va enforce a them, poner unos a su derecha he will put some on the right, the y Bible otros a says, su and izquierda. others on his left. ¿Cuántos vivieron en obediencia a los principios de mi What he's reino? going to ask is, how many were in obedience and alignment to my kingdom? Vengan a reinar conmigo. Come and have reign with me. Los que no, But those that didn't, van para el infierno, go to hell, fuera del reino, out of the kingdom, por la eternidad. for eternity. ¿Qué? Sí, bien sencillo. Very, very simple. Ustedes siempre vivieron bajo el reinado de Satanás. You always lived under the reign of Satan. Ok, creamos un lago de fuego y azufre So we created a special pit and lake of fire and sulfur para Satanás. for you and Satan. No, para Oh, Satanás. sorry, for Satan. ¿Cierto? Ahora, como Now- tú andabas detrás de él, Because you were walking in his kingdom, no, Señor, yo andaba detrás say, no, tuyo. Lord, I was chasing you. Te dije, Señor, Señor. I said, Lord, Lord. Hice milagros, I maravillas. made a prodigios. miracle or two. I did some wonders. De hecho, un sobre en la caja de ofrendas I cada actually put semana. my envelope in the offering box. Sí, pero no viviste Yes, conforme a but los you principios de were mi not reino.
part of this kingdom. You did not live according to this kingdom. Entonces, aunque el lago de fuego y azufre fue diseñado solo para el enemigo, So even though this lake of sulfur and fire was only made for the enemy, tú decidiste habitar allá por la you eternidad. decided to follow him there and live there for eternity. Así de simple es el evangelio. That's how simple it is. Ay, pero yo hice una oración de fe un día en el altar porque el pastor Iván me dijo. I did a prayer one time and I repeated what Pastor Ivan said. Eso no se trata de oraciones. This is not about a prayer. Obedeciste o no. Whether you obeyed it or not, ¿Ok? right? Entonces, volviendo al punto de los padres, Going back to the point of parents. ¿cuántos de ustedes quieren que su hijo se pierda en el infierno por la eternidad? How many of you want your children to be lost in hell for eternity? Ni el peor de los padres anhela eso. I don't think even the worst parent would want that for their kids. ¿De quién depende? Now, whose job is it or who does it depend De on? Dios. Of God, you No, might él ya say. hizo lo que tenía que No, he hacer. already did his part. Él ya envió a su hijo. He already sent his son. Ah, entonces es de Jesús. Oh, so it's Jesus? No, Jesús también ya hizo lo No, suyo. Jesus did his part. Vino, He came. vivió como hombre, He lived sinless life se as a dejó man. crucificar, He allowed himself to be se dejó crucified. asesinar, He torturado, was tortured. derramó hasta la última gota de su sangre, Poured even the last drop of his blood. lo enterraron, He was buried. el Espíritu Santo lo resucitó, Put in a tomb. The Holy Spirit resurrected him. ahora está sentado a la derecha del Now Padre he's seated at the right of the Father. y nos ha preparado un lugar a cada uno de nosotros a la derecha And del he's Padre. preparing a place for you and I at the right of the Father. Para que lo empecemos a disfrutar cuando. For you to begin to enjoy it when? Cuando nos muramos, no, ya, When you hoy. die? No, today. Entonces, Now, a menos que vivamos los principios del reino hoy, unless we begin to live in the kingdom principles today, ni reinamos hoy, we will not reign ni today, nuestros hijos van a ser reyes nor nunca. will our children reign. Entonces, segundo principio, Second principle. los hijos no son nuestros, Children are not ours. son de él. The children are his. Y él nos los entrega por 20 añitos para And que se los preparemos para He reinar. gives you kids for about 20 years so that you prepare them to reign. Voy a leer dos versos, están en el libro de Números. Two verses from the book of Numbers. Números 26, verso 2. Hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Enlisten a los varones mayores de que sean aptos para el servicio militar en Israel. Números 32, verso 11. Numbers 32, verse 11. Por no haberme seguido de todo corazón ninguno de los mayores de que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Hay un montón de versos en la Biblia, solamente quería usar dos como referencia porque There are many, many verses in the Bible that talk about this, but I only wanted to use this as a reference point. que para Dios los 20 años son muy You importantes. see, for God, 20 years is a very key Porque a time. partir de los 20 años, After you're 20, Dios empieza a ser responsable a cada ser humano de sus decisiones. every single human being is responsible for their own decisions. Imagínense que ese último verso Imagine that last verse. está diciendo que todos los que eran menores de 20 He's saying all of those that were younger than 20 years of age no fueron responsables de las decisiones que sus padres tomaron. were not responsible of the decisions their parents made. Pero si tenían más de 20, But if they were older than 20, no pudieron decir, ay, fue que mi papá they couldn't choose and say, oh, my daddy didn't do this for me. tenía más de 20, mi hijo. Are you older than 20? Se le obliga. Now it's your fault. Vuelvo y les digo, hay muchos versos que demuestran eso, solo tomé dos de ejemplo, There's many verses that talk about this, but I only took these two as an example. para demostrarles que bíblicamente, I'm going to show you that biblically, como padres, as fathers, tenemos 20 años para preparar reyes. you have 20 years to prepare a king. O sea, That means si son varones, if you have a male, hombres que puedan tratar a sus esposas como reinas. a man that will treat their wives like queens. Hombres que sepan gobernar el reino de su hogar, primero que todo, Men that will know how to reign over the kingdom of their home, first of all, con los principios del reino de los cielos. with the principles of the kingdom of heaven. Hombres que aprendan a tener obediencia, integridad, honestidad. Men that know how to have integrity, obedience, and honesty. Y sirve como ejemplo And it serves as an example que si el papá no está that if the father is not there y son mayores de 20, and they're older than 20, se puedan comportar como debieron comportarse, mejor que si su papá estuviera. they can behave even better than if their father was there. El de menos de 20, Those that are younger than 20, por ahí va medio metiendo la pata, maybe they kind of slacked a little bit, pero eso es parte del proceso. you see, but that is part of the Está en process. proceso.
but he is in a process. ¿Entendemos el ejemplo? Do you understand the No, ¿cuál example? ejemplo? ¿Entendemos la orden de Dios? But do you understand God's order or ordainment? Padres, nosotros existimos para formar en nuestros hijos el carácter de reyes. You see, as a father, you exist to shape your child's character to become a king. Pero entendiendo reyes como la Biblia lo concibe. Now, talking about kings, I refer to the biblical understanding Sí, of a que king. no sea esos reyes que la mamá a los 21 años, ay, ¿qué quiere mi rey de desayuno? I'm not talking about when your mom says, "Oh, what do you want, my king, my little prince?" Ay, mi rey llegó a las 5 de la mañana borrachito. ¿Tiene guayabo? ¿Qué le My hago? king, my prince showed up at 5 in the morning, drunk out of his mind, and he just showed up home. Oh, No le hagan bulla a su hermano que está trasnochado. don't wake up your brother. He slept in. He came home very late. Ay, y está en el cuarto con la novia, no lo van a And he's in molestar. his room with his girlfriend. Don't bother him. No, de eso no estamos hablando. That is not what I'm talking about. Estamos hablando de el reino de los cielos. We're talking about the kingdom of heaven. O sea, un rey es aquel que puede vivir bajo los principios del reino. A king is he who can live under the kingdom principles. Vuelvo y pongo el ejemplo del príncipe Carlos de Inglaterra. And I'll give you the example of Prince Charles from England again. El man no vivió los principios del He reino. did not live under the kingdom principles. Sorry, Therefore, he cannot ya no reign. eres rey, He is not a king, ni de Camila. not even of Camilla. Entonces, Now, tenemos 20 años. you have 20 years. Bueno, lo que hay que hacer entonces, But what you have to do como padres, as parents es levantar una generación que crea, conozca y confíe en Dios como Padre. is to raise a generation that believes, that knows, and that trusts God as their father. Una generación que ¿qué? A generation that what? Conozca, That knows, confíe y ame a Dios como Trust Padre. and would love God as their father. Jueces capítulo 2, verso 10, Judges 2 verse 10. nos cuenta la historia de Josué. This verse tells us the story of Joseph. Tal vez uno de los personajes más victoriosos que hay en la Biblia. Joshua, who's one of the most victorious characters we see in the El Bible. hombre ganó básicamente todo lo que se propuso. He won pretty much everything he set before him. Pero qué tristeza que en Jueces 2:10 dice que murió Josué y toda su generación y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. But it's very sad to see how after he died, a generation grew up who neither knew the Lord or what he had done for Israel. Imagínense que Josué ganó todas. Imagine Joshua was victorious in all things. Si hubiera sido futbolista, If he had been a soccer player, hubiera ganado la Eurocopa, la Copa del Rey, todas. he would have won the King's Cup, Euro Cup, the World Cup, every cup. Todas las batallas las ganó. He won every single battle. Todo lo hizo bien. He did everything right. Solo se le olvidó un detallito, He only forgot a small detail, que él se iba a morir that he was going to die. y que lo importante era que le hubiera enseñado a sus hijos a ser victoriosos. And that the important thing was to teach their children how to be victorious. Entonces, después de esa generación tan So exitosa, after having such a successful and glorious generation, la siguiente generación vivió en derrota por el enemigo todo el tiempo. the next generation lived under defeat by the enemy the whole time. ¿Por qué no preparó a sus hijos? Y dice ahí que no conocieron al Señor ni sabían lo que él había hecho. Because he did not prepare his children to do the same, and the Bible says that they did not know God and what he had done for Israel. Entonces, si tu hijo no conoce a Dios como padre, So if your children do not know God as a father, si tu hijo no sabe o nunca ha visto lo que Dios ha hecho por ti, if your child does not know and has never seen what God has done for you, ¿podrá tu hijo amar a Dios? could your child love God? No lo conoce y nunca lo ha visto They obrar don't en tu vida. know him. They've never seen him work in your own life. Desconoce su poder y sus obras. The power in his works is unknown to them. Entonces, ¿cuál es nuestra función como padres? Therefore, what is our job as parents? Enseñarles a conocer a Dios, To teach them to know God, enseñarle a confiar en Él a través de sus obras teach them to trust God through his works, y entonces lo amen. and then they will love him. ¿Se acuerdan qué contestó Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante? Do you remember what Jesus said when they asked him, what is the most important commandment of them all? Amar al Señor tu Dios con said- todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, con todo tu And ser. you shall love the Lord your God with all your mind, with all your strength, with all your soul. ¿Cómo vas a amar a aquel que no conoces? How can you love he whom you don't know? ¿Cómo vas a amar a aquel con quien no tienes How relación? could you ever love someone you don't have a relationship with? Jalón de orejas, padres. You know, it's probably pulling your ear a little bit. Venir a la iglesia no es una elección.
Coming to church, fathers, is not a choice. Si tú ni siquiera tienes la autoridad para decirle a tu hijo If you do not have the authority to tell your son que or daughter, tienes que congregar y tienes que recibir palabra por lo you menos have un to domingo, go to church and you have to hear the word of the Lord. ¿conocerán tus hijos a Dios, Do a su you amor y a think sus obras? your children know God, they know His love and His works? Entonces estás fallando el propósito para el que fuiste Therefore, you creado, are failing the purpose of what you were created porque for. para eso fuiste creado. Because that's what you were made for. Estás condenando a la humanidad You are condemning humanity a soportar a tus hijos to have to be with your children or have Bear. to take your children. soportarlos, a tener que aguantarse a tus hijos You know, your children or humankind, they're just going to have to bear with your children. sin gobierno, And they're going to have to put up with them. creyéndose ellos People los reyes de su with vida. no government who think they own their own lives. Y analicen una cosa, But look at this. ¿no es ese el problema de la humanidad? Isn't that the problem of humankind? Que todo el que llega a una posición de gobierno en una empresa, en la política, en las finanzas, Everyone who gets to a position of authority, whether it's in politics or in a business or in finance, como no tiene el gobierno de Dios sobre su vida, because the government of God is not over their lives, entonces decide hacer con ese poder lo que se le da la gana. they decide to do with that power whatever it is they feel like. Y lo que se le da la gana generalmente es abrir una cuenta con millones de dólares And usually what they feel like doing is open a foreign bank account where they can deposit millions of dollars, así mucha gente muere de hambre. even if they're making a whole nation starve. ¿No es lo que pasa en nuestros países? Isn't that what happens in our countries? ¿Sí o no? Isn't it so? ¿De quién es la culpa? Whose fault is that? ¿De Dios? Is it God's? ¿O de nosotros que no entendemos qué es ser padres? Or is it ours when we don't understand what it means to be a father and a mother? Miren, la función de un padre You see, the job of a father es romperle la voluntad a su hijo desde el día que nace, is to break their children's will from the day they are born, para que aprenda a vivir bajo la voluntad de for Dios. them to learn how to live under the reign of God. Pero nosotros la hemos entendido muy mal. But we've understood it very, very wrong. Y la revista Carrusel, Cosmopolitan, todas las revistas nos la enseñan peor. And all the magazines teach you worst. Es más, y perdona al que le caiga, no es nada personal. And forgive me if this hurts you, it's nothing personal. Pero la mayoría de nosotros vamos a tener un hijo y compramos un libro que nos diga cómo educar a nuestro hijo, But most people, when they're going to have kids, they go and buy a book that tells you how to raise your kids en vez de leer la Biblia. instead of reading your Bible. Y entonces el libro nos dice So the book tells you que hay que hacer todo lo que el niño diga para que sea feliz y no se that traumatice. you have to do whatever the kid wants for them to be happy and not get traumatized. Entonces, en vez de nosotros decirle al niño a qué horas duerme, So instead of you telling your kid what time they go to bed, desde el día que nace, él nos dice a qué horas dormimos from the nosotros. day they're born, they're telling you when you can go to bed. En vez de decirle a un niño lo que nosotros hacemos y que se acomode a nuestro horario, Instead of you telling your kids what you do, what your schedule is, and they have to fit within your schedule. porque si Dios te dio un propósito, te dio un horario. If God gave you a purpose, you have a schedule. Pero nace el hijo, But your child is born, entonces soltamos nuestro horario y so you nuestro propósito forget about your purpose y por el bebé, because you have to take care of the baby. ¿cierto? Y luego entonces hay que corregir al niño. And then when you have to correct the child, Ay, no, pero es que tiene 2 añitos. oh, he's only 2 years old. Ah, te va por ahí 7, 8. Well, we'll let it slide until he's like 8. Cuando tenga 7, 8 no le quiebra la voluntad a When your nadie. kid is 7 or 8 years old, you're going to be uncontrollable. Entonces, Therefore, para quebrarle la voluntad a un pelado de 7, 8 años, to break the will of a 7 or 8-year-old kid, ¿cuál es la única que se le ocurre al papá o a la what is the mamá? only idea that the mother or the father gets? Darle correa. You have to spank them. O en los peores casos, con el cable de la plancha o con un palo. Or in worst cases, like we saw in our countries, with a stick or with the cord. Hacemos cara de admiración, pero esa es la historia de nuestros países, ¿o You know, no? and all of you go like this, but that's what happens in our countries, didn't it? Ay, ¿cómo le van a correr al Oh, niño? how are you going to? En nuestros países es el abuso que más hay. Con That's nosotros lo the cometieron. biggest abuse in our countries. ¿Por qué? Why? Porque hasta los 2, 3, 4 añitos, ¿será que quiere hacer Because el bebé? when ¿Qué they're quiere 3, comer? 4, ¿Dónde 5 se years quiere old, where do you sentar? want to eat? Where do you want to sit? What do you want to do? You want to be No se eating quiere poner outside? eso, no se lo Oh, ponga. you ya don't no. want to wear that? Don't wear it. Y luego a los 6, 7 o And then los when- 14, 6, 7, or lo 14. sé, lo viví. I lived it. A los 15, 15. no me ande con ese pelo así. I don't want you to have your hair like that. Súbese sus pantalones. Pull your pants up. De chiquito me vestí como me dio la gana. I always wore what I wanted since I was like 2, 3 years old. Y a los 14 me va a decir cómo me vista. And when I'm 14, you're going to begin to tell me what to wear? No tiene sentido. Doesn't make any sense. Tenías que haberle quebrado la voluntad a You los, had to al break año, their a los will 2. when they were 2, 3.
Y esto no me lo contó nadie, lo aprendí haciéndolo mal And they didn't tell me this. I actually learned it doing things the wrong y way. ahora lo estoy aprendiendo haciéndolo mejor. And now I'm learning by doing it better. Algún día lo haré perfectamente. One day I will be able to do it perfectly. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca. Pero yo creo que Dios nos ha permitido vivir esas experiencias para poderlas transmitir. But I believe God has allowed us to live these experiences so that we can pass them on. Yo conocí al Señor cuando este hombre tenía 9 años. I came to the Lord when I was 9 years old. Pero en realidad los principios, meterme en la palabra, ver los principios But del to reino, really go in the Word and live the kingdom principles, ya fue cuando este ya me estaba sacando canas. this was when this guy was growing gray hairs on Yo him. tenía 18 años, He was like 17, 18 or 19. que entendí que es que no es como uno diga When I y no era actually por venir a una iglesia. Understand, it wasn't how I thought, or it wasn't even by going to a church. Yo venía a la iglesia, I used to go to church. era líder de cuanta cosa. I used to lead in every ministry. En el único ministerio en el que no funcionamos fue en el de niños y yo creo que por obvias razones. The only ministry that I didn't never work was the kids ministry for obvious reasons. Had too many kids. Teníamos nuestro propio ministerio en I la had my casa. own kids ministry at home, De resto en todos los ministerios pasamos. but I was in every other ministry. Vivía metido en la iglesia We were always at church, y estaba perdiendo mis 2 hijos and I was mayores. losing my 2 older kids. No era por venir a la iglesia. Not because it wasn't for coming to a Fue church. por meterme en la palabra y entender los principios del It reino was y by empezar a aplicarlos. going in the Word and learning the kingdom dynamics and kingdom principles. Si yo no honro a mi Padre que está en los cielos, If I do not honor my Father that is in heaven, muriendo a mí mismo y a mi voluntad, dying to myself and to my will, ¿cómo mis hijos van a conocer que eso es verdad? how can my kids know that that is true and they have to live it? Si yo los corrijo conforme a lo que a mí me parece o como me corrigieron a mí o lo que la Fine. psicología dice, Correct my kids how I was corrected or what I think is better or what psychology says, pero no los llevo a lo que la palabra but I dice, don't take them to what the Word of God says. ¿cómo van ellos a conocer a Dios? How will they ever know God? ¿Cómo van a confiar en Dios? How will they trust God? ¿Y cómo lo van a amar? And how will they love Him? No se trata de nuestros principios. It's not about your principles. Ni el mejor psicólogo del mundo Not even the best psychologist in the world va a superar los principios de Dios. will supersede God's Porque los principles. principios de Dios son Because generacionales God's principles are y tienen como generational. objetivo hacer de tus hijos y de los míos reyes. And its purposes are to make your children and my children kings. Que establezcan el reino de los cielos en la tierra. That will establish and extend and preserve the kingdom of heaven on the earth. Y eso quiere decir que lo disfruten. That means they will enjoy it. Que disfruten de los privilegios de They ser will rey. enjoy the privileges of being kings. Uno ve por lo menos en las revistas de farándula, en las noticias al príncipe, el cuasi rey de Inglaterra, ¿cómo se llama? You see in the news William. with Prince William. Siempre le digo Guillermo. William. Y ustedes siempre lo ven en cócteles, lo You ven see en him in helicóptero, lo ven cocktails and in helicopters. siempre ve que a donde llegan le rinden honores. Wherever he goes, people give him honor. Jamás lo verán comiendo en Wendy's o en Tim Hortons You'll haciendo never see fila. him Jamás. making a line at Wendy's or Tim Hortons. Todo a la carta, en mesa de Everything mantel a la blanco. carte, you know, wonderful Gente tables. sirviéndole. People serving him. ¿Por qué? Why? Porque fue educado bajo los principios del reino. He was raised under the principles of the kingdom. Pero tampoco lo ven borracho tirado en una calle todo vomitado. But you also don't see him drunk on a street, all thrown up on himself. O sí, o será que porque Inglaterra gana el man se va a la calle. Or you ¡Ganó think because Colombia! No. England won, he's going to go and party it up in the club and go nuts? El man tiene claro que fue educado para He ser rey. is clear he was brought up to be a king. En verdad. Truthfully. Y yo no creo que iba aburrido. Ay, yo no me podré emborrachar con And I todos don't mis think he's amigos. bored saying, oh, I can't go get drunk with my buddies. Porque el sacrificio para vivir como rey Because the sacrifice to live like a king es nada comparado con los privilegios de is ser rey. nothing compared to the privileges you receive as a king. Rey significa tener autoridad, You see, king means to have authority, tener honor, to have honor, tener riqueza, to have wealth, tener gobierno. to have government. Y todo eso viene, And all of those things come. lo promete la Biblia, And the word promises para them el que vive en temor del for Señor. those that live in the fear of the Lord. Y vivir en temor del Señor And to live in the fear of the Lord es el principio de la is sabiduría. the principle, or sorry, the beginning of all wisdom, the word says. Y la sabiduría And the wisdom es el privilegio de los reyes. is the privileges of the king. Y tú y yo fuimos creados para ser reyes. You and I were created to be kings.
y que nuestros hijos sean reyes. and that our children would be kings. No corregir a nuestros hijos en los principios del reino trae consecuencias no graves, gravísimas. If you do not correct your children in the principles of the kingdom, brings heavy, heavy consequences. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 2. We're going to read from the book of 1 Samuel, chapter 2. Elí era un hombre que había sido escogido para ser rey de Israel, sacerdote de Israel, porque en ese tiempo el sacerdote era lo máximo. Eli was chosen to be a priest unto Israel. At that point in time, the priest was the highest authority, was like the king. Él fue escogido para eso. He was chosen to be the highest authority in Israel. Decir, exacto, la autoridad más alta era básicamente el rey de Israel en ese He momento. was basically like the king of Israel. Y el hombre ejercía su reinado, And this man ran his kingdom for se. pero tenía unos hijos un poco calaveras. But he had messed up kids. Dice la Biblia, verso 12, The Bible says in verse 12, no, calaveras no, dice aquí que eran perversos porque no tomaban en cuenta al Señor. it says that they were perverse because they did not take into account the Lord or anything of the Lord. Ellos se agarraban las ofrendas, se las gastaban en lo que ellos They querían, stole from the offerings and they spent it on whatever they wanted. se acostaban con las mujeres que iban al templo, They slept with the women of the temple. unas bellezas. They were very Verso nice kids. 22. Verse 22. Elí, el papá, que era ya muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Y les dijo, mis príncipes, ¿por qué se comportan así? ¿Mm? Todo el pueblo me dice que se están portando mal. No, 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 mis nenes. No es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Y ya, Now, no los Eli- bajó de su posición. Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to Israel and how they slept with the women who served at the entrance of the tent. So why do you do such things? He asked them. I hear from all the people about these wicked deeds of yours. No, my sons, the report I hear spreading among the Lord's people is not good. And that's all he did. No los corrigió, He did not correct them. no los bajó de su He posición. did not remove them from their No les position. enseñó a vivir los He principios did del not reino. teach them to live the principles of the kingdom. Básicamente les dijo, eso no se hace. He ¿no? basically just said, don't do that. Tonto. Dummy. Y así hacen algunos padres. And that's what a lot of parents do. Aquí en la iglesia Here in the church, hay papás que les dicen, vea, su hijo se portó grosero con some una profesora parents, en el reino. they tell you, you know what, over there in the kids ministry, your kid was misbehaving and he hit a teacher, or yelled at Oiga, a su teacher. hijo se está trepando en todas las Your cosas. kid is climbing a wall or messing something up. Eso es normal porque son niños. It's normal, they're Los kids. niños se comportan como niños. Kids will behave like El kids. problema de los papás. The problem is the parents. Ah, pues no lo vuelvo a traer. Say, well, I won't bring my child back. Pues entonces no volvemos por acá. We won't come back to this church. Pues no vuelvas porque es que aquí es para establecer principios de reino y provocar una generación de reyes. Don't come back. We're trying to build a generation of kings, and that Pero has tienes un kingship. problema muy serio You have a serious y problem, vas a sufrir consecuencias muy graves, and dice you're la going to Biblia. suffer great consequences. Hay gente que no se le puede decir, There's people that you can't say, mira, me contaron por ahí, look, they told me. y no un pajarito, porque no fue Twitter ni fue Not a Chávez. little bird, it wasn't Chavez or wasn't Twitter. No, una persona aquí en la It iglesia was an actual person from the church me nos contó que vio a tu hijo, a tu hija mal parqueado, told haciendo us tal cosa, that they saw your son or your daughter doing so and so. fumando, haciendo Maybe esto. haciendo lo otro. smoking or using drugs or something like that. Por eso a mí no me gustan las iglesias. You see, that's why I don't come to church. Partidas chismosos. These people just gossip so much. Yo prefiero que me digan eso I'd rather have somebody tell me what my kids are doing porque somos una familia because que we nos are cuidamos a todos family that is supposed to care for para each other, provocar una generación de to reyes, lift a generation of kings, que enterarme después de 3 años cuando ya está adicto y no puedo hacer than nada. to find out 3 years later when my son's an addict and I can't do anything about it. Pero a veces no entendemos. But many times we don't understand this. Verso 30. Verse 30, Como no hizo nada, because he did not do anything, miren lo que le contestó el Señor. this is what the Lord said to him. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, sus generaciones, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder. ¿Cuál poder tenía? El de rey. Y con el de tu familia, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Therefore, the Lord God of Israel declares, I promised that the members of your family would minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me.
Those that honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. The time is coming where I will cut short your strength and the strength of your priestly house, so that no one will reach an old age. Tremenda consecuencia. That was a tremendous consequence. Tú perderás tu reinado You will lose your kingdom, y tus hijos, your kingship, and your children. ninguno de ellos será rey. They will never be kings. Según Éxodo 20, According to Exodus 20, Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta the generación. Bible says that God punishes the wickedness of the parents over the children to the third and fourth O sea, generation. no son solo tus hijos, So it's not just your children, nietos, it's your grandchildren, bisnietos, great-grandchildren, tataranietos. and great-great-grandchildren. Esa es la razón. That is the reason. Para eso existimos. That's why we exist. Para levantar una generación que transforme. Raise and to lift up a generation that brings Pero transformation. nadie va a transformar nada But no one will transform anything si primero el gobierno de Dios no está en su vida. if the government of God is not over their lives No puedes first. ser rey You cannot be a king si no aprendes a vivir bajo el rey. if you do not know how to live in the Dios kingdom. no te va a dar autoridad sobre algo God cannot give you authority over something si no vives bajo if autoridad. you do not live under His authority. Miren, la razón de casarnos no es para pasarla bueno, See, the reason for getting married is not having fun. no es para ser feliz, It's not to be happy. no es para estar mejor. It's not to live better. No nos casamos por nosotros. We do not get married for ourselves. Dios no inventó el matrimonio para nosotros, God didn't make up marriage for you. lo inventó para reproducir su He imagen en la made it tierra. to reproduce His image on the Para earth. eso somos familia. That's what we're a family for. Malaquías 2, verso 15. Malachi 2 verse 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Está hablando del matrimonio. No dos, sino uno. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Has not the one God made you? Has not the one God made you? You belong to Him in body and spirit. What does the one God seek? Godly offspring or kids. So be on guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. ¿Qué dice Dios? Que Él no hizo dos, hizo uno. So God is saying, I did not make two, I made one. ¿Para qué lo hizo? What did I make them for? Porque busca descendencia dada por I Dios. seek godly offspring. La razón por la que existes, The reason why you la exist. razón por la que eres padre, The reason why you're a la parent. razón por la que eres madre, The reason why you're a mother es para or a perpetuar father. o establecer el reino de los cielos en la Is to tierra. maintain, sustain, to extend the kingdom of heaven on the earth. A nosotros no nos levantaron así, We were not raised that way, pero ahora tenemos el privilegio but now we have the de privilege entrar al trono de of gracia going through His throne of grace por el camino que abrió Jesucristo by the way that was opened for us by Jesus, y levantar una generación and to raise a que generation se siente en ese trono that will sit on that throne y gobierne conforme a la voluntad and de will Dios. reign according to the orders of God and jovencitos. to the order of God by His principles. Que nuestros hijos desde niños From the beginning, our kids, since they're establezcan kids, gobierno donde quiera que they estén, will establish government wherever they go. que marquen la They diferencia. will mark the difference. Ustedes no saben el privilegio que es. You don't know the privilege that it is. Tuvimos el privilegio de compartirle el evangelio del reino a un montón de We personas en had the Colombia, privilege of sharing the gospel of the kingdom with many, many, many people in Colombia. en todo lado, hasta cambiando monitas del álbum Panini. Even when we were changing stickers for the soccer album. Pero no hay nada más espectacular que uno estarle hablando a alguien de Dios. But we're talking about God to someone, Y como decía mi abuelita, que tu hijo de 6 años meta la cucharada, and your 6-year-old kid would interrupt, pero no para interrumpir, para cambiar el tema, not to change the topic, sino para aportar. but to affirm and to add to your Que un conversation. niño de 6 años esté hablando convencido de lo que la palabra de Dios dice y es. That a 6-year-old would be talking about what the Word of God says and what he believes. La gente queda como, People were in shock. claro, pues que nacen en eso. But he was born in that. No lo ven los domingos en la escuela He doesn't dominical. see it Sunday at the kids' church. Es a diario. My 6-year-old Es su lives vida. it daily. It's his life. Están envueltos en el reino. He is involved in the kingdom. Comen reino. He eats the Se kingdom. visten de reino. gets dressed in Se the bañan en el He reino. takes a shower in Se the kingdom. sientan a la mesa He del Padre todos los sits días. at the table of the Father every day. Una prédica de domingo no va a cambiar tus A hijos. Sunday teaching will not change your kids. Es que diariamente tú It's that vivas el reino de day los to cielos en day la tierra. you live the kingdom of heaven here on earth. Y de eso se trata. That's what this is about.
Vale, leerles un verso rápidamente, es largo, es el final de la Biblia. I want to read this quick verse. It's at the end of the Bible. Muchachos, hagámoslo rápido. Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 al 8. Revelations 21 verses 1 through 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, estos, habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono del rey y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo. Dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí es donde quiero que hagan énfasis. Verso 7. Después de todo ese esplendor que vamos a vivir, dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi ¿qué? We want to make emphasis on this, and it says, those that are victorious, in verse 7, will inherit all of this, and I will be their God, and they will be my children. Yo seré su Dios y él será I will be their God, and they will be my mi hijo. Esto se children. trata de ser hijos. This is about being children. Ahora miren los que no son hijos, Now look at the ones that will not be their children. pero los cobardes, que no son capaces de arrebatar el reino, porque es solo para los But the valientes. cowardly that do not dare to take the kingdom by force. Aquellos que no renuncian a padre, madre o hijos por establecerlo, no son dignos de él. Those that do not renounce maybe to their parents or to their kids even to establish the kingdom many times. Los incrédulos, los abominables, The unbelievers. los asesinos, The vile and the murderers. los que cometen inmoralidades The sexuales, sexually immoral. los que practican artes mágicas, Those who practice magic arts. los idólatras Idolaters. y todos los And mentirosos all liars. recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, They will be consigned to a fiery lake of burning sulfur. la segunda muerte. This is the second death. Ya terminé, creo haber probado bíblicamente I'm done for today, but I think I proved to you biblically que esto no se trata de venir a una iglesia. that this isn't about coming to a church. Esto se trata de ser hijos It's about being children y establecer hijos. and establishing children. Tú no puedes enseñarle a nadie a ser hijo You cannot teach someone to be a son si primero no eres hijo. if you are not a son first. Por eso el Padre envió a Jesucristo. This is why the Father saw Jesus, ¿A qué vino Jesucristo? or sent Jesus Christ, sorry. A mostrarnos qué es ser hijos, Jesus Christ came to show us what it meant to be a son a of God. vivir como hijo toda su To vida, live like God's son through a his ser life. el primogénito de muchos. To be the firstborn of all. Estamos llamados a ser hijos. We are called to be children, to be his sons and daughters. ¿Y cómo somos hijos? And how can we be his children? Solo hay una manera, There's only one way, siendo uno. being one. Lo que vimos en Malaquías. What we saw in Malachi. Dios no nos creó para ser muchos, God did not make us to be para ser many. uno. God made us to be one. Uno con el Hijo, One with the Son, con Jesús. one with Jesus. De esa manera somos uno con el Padre. Therefore we could be one with the Father. De esa manera somos unos todos Therefore we would all be one. y es una descendencia. And there would be one inheritance. Ahí entendemos. Then we understand. ¿Cómo así que yo voy a ser rey? What does that mean, that I will reign or I will be a king? Claro, porque si yo soy rey en unidad con Él, If I'm a king with him, in unity with him, ¿cómo reino? how would I reign? Bajo su reinado. Under his kingdom. Establezco su voluntad. I establish his will. Simple. Simple. Compartimos su reinado. We share his kingship. Somos uno con Él. Pongámonos de pie. And his reign, we are one with him. Let us stand. Padre, yo oro que esta palabra Father, I pray that this word cale tan profundo en nosotros, will go so deep in us, in en our cada hearts, uno de los que la han escuchado, in each and one of those that has heard,
que produzca una vida nueva. that this will produce a new life, Que hoy salgamos de este lugar that today we will leave this place entendiendo y teniendo la revelación de cuál es tu propósito. understanding and having the revelation of your purpose, Y que podamos alinear toda nuestra vida a ese propósito. that we will be able to align our lives to that purpose, Que renunciemos a nuestra voluntad, that we will renounce to our will, a nuestro placer, that we will renounce to our a pleasure nuestra comodidad, and to our commodity, our conformity, para hacerlo como tú dices, to Señor. do your will. Bendigo a cada padre I bless every father in this place. y te pido que los que como yo en su momento no sabíamos ni conocíamos estos principios, And I ask that those that I found myself once upon a time not knowing your principles, puedan tomar hoy la decisión they would be able to make a decision de today alinearse con tu of palabra aligning to your word y empezar a vivir hoy para ese plan y propósito. and begin to live for that plan and purpose. Que los jóvenes que aún no son padres That the young people who are still not parents puedan entender que están en entrenamiento para aprender a ser hijos primero, would understand that they are in training, learning how to be their children first, para entonces poder tener en sus manos hijos e hijas del reino. so that then they will be able to have in their hands sons and then daughters of the kingdom. Señor, te pido que el temor a tu palabra Father, I ask that the fear of your word nos sobrecoja a cada uno de nosotros will enwrap each and one of us, para no vivir un solo día más that we would not live a single day conforme a nuestra manera de pensar, according to our own way of thinking, pero a tu manera de but pensar. according to your way of thinking. Y si hay alguno en este lugar hoy If there is someone today in this place que quiera empezar a vivir esos principios, that wants to begin to live those los principles, principios del reino, the principles of the kingdom, quiero decirte que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. I want to tell you there is no way you can do it alone. Jesús le dijo a Nicodemo Jesus told en Nicodemus Juan capítulo 3, in John chapter 3, solamente si naces de nuevo, only if you are born again, si naces espiritualmente de nuevo, if you are spiritually born again, podrás ver el reino. could you see the kingdom. Y solo si naces de agua y espíritu podrás Only if entrar you en él. are born of the water and of the spirit. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulado. No olvides darnos tu opinión en nuestras redes sociales.